Bueno, yo creo que podemos empezar. Buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien. Bienvenidos a esta es ya la sexta, penúltima sesión de Introducción a la Mecánica. Eh, Les envío por chat el formulario de asistencia para que por favor lo llenen. Y pues empecemos. Bueno, la clase pasada estuvimos tratando el tema de cinemática de partícula, terminamos el tema de mecánica de materiales y empezamos el tema de dinámica. Empezamos describiendo la cinemática de partícula, cómo esta interactúa pues con su entorno, pues ya no de una manera constante ni en reposo, sino ya evaluando aceleraciones y velocidades. Bueno, las, la primera y la tercera ley de Newton del movimiento las empleamos demasiado en estática para estudiar cuerpos en reposo y las fuerzas que actúan sobre ellos. Las dos leyes también se utilizan en dinámica y en realidad son suficientes para el estudio del movimiento de cuerpos que no tienen aceleración. Sin embargo, cuando los cuerpos están acelerados, que es cuando cambia la magnitud o la dirección de su velocidad, mm, es necesario recurrir a la segunda ley del movimiento de Newton para relacionar el movimiento del cuerpo con las fuerzas que actúan en él. Eh, eh, en este módulo estudiaremos la segunda ley de Newton y la aplicaremos al análisis del movimiento de partículas. Como lo establecimos anteriormente, si la resultante em, de las fuerzas que actúan sobre una partícula no es cero, esta tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante en la dirección de fuerza resultante. Además, es posible utilizar el cociente entre las magnitudes de la fuerza resultante y de la aceleración para definir la masa de la partícula. También definiremos la cantidad de movimiento lineal de una partícula como el producto de la masa y la velocidad de la partícula. Y se demuestra que la segunda ley de Newton puede expresarse en una forma alternativa que relaciona la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal con la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Eh, Vamos a resaltar la necesidad de unidades consistentes en la solución de problemas dinámicos y repasaremos un poco las unidades del sistema internacional y del sistema inglés. Eh, Aplicaremos la segunda ley de Newton a la solución de problemas de ingeniería, utilizando componentes rectangulares y componentes tangenciales y normales de las fuerzas y aceleraciones implicadas. Hay que recordar que en un cuerpo real, incluidos cuerpos tan grandes como un automóvil, un cohete o un aeroplano, pueden considerarse como partícula con el fin de analizar su movimiento, mientras sea posible ignorar el efecto de una rotación del cuerpo alrededor de su masa. También dedicaremos a la solución de problemas en términos de las componentes radiales transversales, subrayando de manera particular el movimiento de la partícula bajo una fuerza central. Definiremos la cantidad de movimiento angular de la partícula de un punto, que se define como el momento alrededor de este punto de la cantidad lineal de la partícula, eh, es decir, un producto cruz. Luego deduciremos de la segunda ley de Newton que la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular de la partícula es igual a la suma de los momentos alrededor de cero de las fuerzas sobre esta partícula. También trataremos el movimiento de una partícula bajo la acción de una fuerza central, esto es sujeta eh, a una fuerza dirigida hacia o alejándose de un punto fijo, puesto que una fuerza de este tipo tiene momento cero alrededor de ese punto, se concluye que se conserva la cantidad de movimiento angular de la partícula alrededor de ese punto. Esta propiedad simplifica de manera considerable el análisis del movimiento de una partícula bajo una fuerza central. También aplicaremos la solución de problemas que implican el movimiento orbital de cuerpos sometidos a atracción gravitacional. Y presentaremos una discusión más amplia del movimiento orbital y problemas relacionados a la mecánica celeste. Bueno, como sabemos, la segunda ley de Newton, eh, pues significa que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y específicamente la suma de la fuerza, la suma de todas las fuerzas, es decir, la fuerza resultante,
que actúan sobre una partícula va a ser igual a la masa de la partícula por la aceleración final de esta partícula. ¿Sí? La segunda ley de Newton es una ecuación muy sencilla, ya la habíamos tratado anteriormente. También es una de las de los seis principios fundamentales que vimos al principio del curso, en la primera sesión. Entonces, pues es importante también recalcar lo que se usa bastante en dinámica. Y bueno, al presentar la cantidad de movimiento lineal de una partícula L, así se llama, así se denomina la cantidad de movimiento de una partícula igual a la masa por la velocidad, podemos ver igualarla en la segunda ley de Newton, también expresarla de la siguiente forma, que la fuerza va a ser igual a la derivada de L. Expresa que la resultante de la fuerza que actúa en una partícula es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal de la partícula. ¿Sí? Como podemos ver, la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, por lo tanto, considerar la masa como una unidad escalar significará que la derivada de esta cantidad de movimiento será la masa por la aceleración, es igual a la fuerza. Eh, bueno, esta ecuación cumple solo si se usa un sistema consistente en unidades. Como las del sistema internacional, las fuerzas se expresarían en newton, las masas en kilogramos y las aceleraciones en metro por el segundo cuadrado. Con unidades del uso común en Estados Unidos o en Inglaterra, también en el sistema inglés, las fuerzas deben expresarse en libras, las masas en libras em, por segundo cuadrado sobre pie, también denominadas como slugs, y las aceleraciones como pie sobre segundo cuadrado. Y bueno, para resolver un problema que implica el movimiento de una partícula, la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración también podemos sustituirla por ecuaciones que contengan cantidades escalares. Al usar los componentes rectangulares de la fuerza y la aceleración, los escribimos en la primera línea, esos componentes en x, y z, y también podemos verlos mediante componentes normales y tangenciales, como podemos ver en la segunda línea, la fuerza en sentido tangencial y la fuerza en sentido normal. Eh, También se señala que las ecuaciones del movimiento de una partícula pueden sustituirse por ecuaciones similares a las de equilibrio que se usan en estática si un vector de magnitud ma, pero de sentido opuesto al de la aceleración, señala las fuerzas aplicadas a la partícula. En ese caso se dice que la partícula está en equilibrio dinámico. Sin embargo, por uniformidad, todos los problemas resueltos se solucionan utilizando las ecuaciones de movimiento. Primero con componentes rectangulares y después con componentes tangenciales y normales. Bueno, definimos la cantidad de movimiento angular h sub o, una partícula alrededor de un punto O, como el momento alrededor de O de la cantidad de movimiento lineal de esa partícula. Lo escribimos como este producto cruz. ¿Sí? Producto cruz. Y se tiene que esta cantidad de movimiento angular es un vector perpendicular en el plano que contiene a R y a MB. Y esta será su magnitud, R por M por B, por el seno de phi, este ángulo. Y como lo habíamos explicado anteriormente, al descomponer estos vectores en componentes rectangulares, podemos expresarlo de la forma matricial, como podemos ver aquí. En el caso de una partícula que se mueve solo en el plano, tenemos que, por ejemplo, el eje Z sería eh, cero, igual que su velocidad. La cantidad de movimiento es perpendicular al cabo XY y está completamente definida por su magnitud. Lo escribiríamos de esta forma que está acá abajo, porque solo estamos hablando en Z, porque estamos hablando de un vector perpendicular al plano XY, que sería el eje Z. Y bueno, calcular la tasa de cambio de la cantidad de movimiento angular HO para aplicar la segunda ley de Newton, entonces, que es la ecuación que la derivada de esta cantidad de movimiento angular va a ser igual a la sumatoria de momentos en ese punto O. Se establece que la suma de los momentos alrededor de O, las fuerzas que actúan sobre una partícula, es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular de la partícula en torno a O. Bueno, en muchos problemas que implican el movimiento plano de una partícula, podemos encontrar conveniente utilizar componentes reales y transversales, y escribirlos de esta forma. Como ya vimos, estuvimos tratando un poco con fuerzas en componentes normales
iniciales, esas son las fuerzas expresadas en términos radiales y transversales. Bueno, cuando la única fuerza que actúa sobre una partícula P es la fuerza F dirigida hacia o alejándose de un punto fijo, se dice que la partícula se mueve bajo la acción de una fuerza central, puesto que la sumatoria de momentos en O en cualquier instante dado se concluye de la ecuación, eh, concluye de la ecuación anterior, que en la sumatoria de momentos sería cero para todos los valores de t. En consecuencia, decimos que el momento angular es constante. Entonces, podemos decir que la cantidad de movimiento angular de una partícula que se mueve bajo una fuerza central es constante, tanto en magnitud como en dirección, y que la partícula se mueve en un plano perpendicular al vector HO. Al recordar en la ecuación anterior, podemos ver y escribir esta relación. Estas condiciones van a ser iguales a estas otras condiciones. Para el movimiento de cualquier partícula bajo una fuerza central, mediante coordenadas polares y recordando la ecuación, también podemos expresarlo de esta forma. ¿Sí? Es mucho más fácil. Donde h es una constante que representa la cantidad de movimiento angular por unidad de masa. Eh, podemos señalar que el área infinitesimal de A eh, que barre, que se puede ver aquí, esta unidad infinitesimal de A que barre el radio vector o P cuando gira un ángulo de teta es igual a un medio R cuadrado y a teta, y en consecuencia el miembro del lado izquierdo de la ecuación representa el doble de la velocidad del área ya sobre dt de la partícula, y por lo tanto la velocidad del área de una partícula que se mueve bajo una fuerza central es constante. Y bueno, una aplicación importante del movimiento bajo una fuerza central la ofrece el movimiento orbital de cuerpos sometidos a la atracción gravitacional. Y de acuerdo con la ley de Newton de la gravitación universal, una de los principios fundamentales que vimos en la primera sesión, dos partículas a una distancia r, una de la otra y de masas m y m minúscula, respectivamente se atraen entre sí con fuerzas iguales y opuestas F y menos F dirigidas a lo largo de una línea que une las partículas. La magnitud común F de las dos fuerzas sería esta, la primera ecuación que ustedes pueden ver, donde G es la constante de gravitación. En el caso de un cuerpo de masa m sujeto a la atracción gravitacional de la Tierra, el producto G por m, donde m es la masa de la Tierra, puede expresarse como G por m igual a la gravedad de la Tierra por el radio al cuadrado de la Tierra. ¿Sí? eh, Podemos demostrar que una partícula que se mueve bajo una fuerza central describe una trayectoria definida por esta ecuación, por la primera ecuación diferencial que ustedes pueden ver ahí, donde F mayor a cero corresponde a una fuerza atractiva y U va a ser igual a la inversa del radio, 1 sobre R. En el caso de una partícula que se mueve bajo la acción de una fuerza de atracción gravitacional, se sustituye F por la expresión dada en la ecuación anterior. ¿Sí? Midiendo θ a partir del eje OA que une el foco con el punto A de la trayectoria más cercana a O, se encuentra que la solución de la ecuación 237 era 1 sobre R, que es igual a U, ya lo habíamos dicho, igual a G por M sobre H cuadrado, más C por el coseno de teta. Entonces, esta es la ecuación de una cónica de excentricidad E igual a C H cuadrado sobre Gm. La cónica es una elipse si este epsilon o esta excentricidad es menor a 1. Una parábola si esto es igual a 1 y una pérbola si es mayor a 1. Es posible determinar las constantes C y H de las condiciones iniciales. Si la partícula se proyecta desde el punto A, significa que θ es igual a 0, el radio es el radio inicial. Una velocidad perpendicular a OA, tenemos que H va a ser igual al producto del radio por su velocidad. Y bueno, sí, podemos indicar también que los valores de la velocidad inicial correspondientes respectivamente a una trayectoria parabólica y a una circular son los siguientes. Y que el primero de estos valores, denominado la velocidad de escape, es el valor más pequeño de la velocidad inicial para el cual la partícula no regresará a su punto de partida. Y bueno, eh, también podemos señalar que hay otros términos también como el periodo orbital de un planeta o satélite, definido como el tiempo requerido por el cuerpo para describir su órbita.
y también presentar un poco de las leyes de Kepler, el movimiento planetario, que también se basan en mecánica. Todo esto se llama mecánica celeste. Pero pues eso les queda es como para que ustedes investiguen si les interesa más el tema de mecánica celeste, más que todo los movimientos de los planetas. Bien. Eh, en el módulo anterior, la mayor parte de los problemas relacionados con el movimiento de partículas se pueden resolver haciendo uso de la ecuación fundamental del movimiento, o sea, fuerza igual a masa por aceleración. Cada una partícula sobre la que se ejerce una fuerza se podría resolver esta ecuación para la aceleración. Luego, aplicando los principios de cinemática, sería posible determinar a partir de esta aceleración su velocidad y la posición de la partícula en cualquier tiempo. Y el uso de esta ecuación junto con los principios de la cinemática permiten obtener dos métodos de análisis adicionales, el método del trabajo y la energía y el método del impulso y la cantidad de movimiento. La ventaja de estos métodos radica en el hecho de que hacen que resulte innecesaria la determinación de la aceleración y en realidad el método del trabajo y la energía relaciona directamente la fuerza, la masa, la velocidad y el desplazamiento, en tanto que el método del impulso y la cantidad de movimiento relaciona la fuerza, la masa, la velocidad y el tiempo. Primero, consideremos el método del trabajo y la energía. Analizaremos el trabajo de una fuerza y la energía cinética de una partícula y le aplicaremos el principio del trabajo y la energía a la solución de problemas de ingeniería. Entonces, vimos en estática los conceptos de potencia y eficiencia de una máquina y también los podremos ver aquí. Nos dedicaremos también al concepto de energía potencial de una fuerza conservativa, a la aplicación del principio de la conservación de energía a diversos problemas de interés práctico. Eh, También incorporaremos los principios de conservación de la energía y de la conservación del momento angular que se emplean en forma conjunta para resolver problemas de la mecánica celeste. También nos dedicaremos al principio de impulso y cantidad de movimiento de su aplicación en el estudio del movimiento de una partícula. Este principio es particular y eficaz en el estudio del movimiento impulsivo de una partícula, en la cual se aplican fuerzas muy grandes durante un intervalo de tiempo bastante corto. También consideraremos el impacto central de dos cuerpos y se muestra que existe cierta relación entre las velocidades relativas de los dos cuerpos en colisión antes y después del impacto. Esta relación, junto con el hecho de que conserva la cantidad de movimiento total de los dos cuerpos, puede utilizarse para resolver varios problemas de interés práctico. Y por último abordaremos la selección de los tres métodos fundamentales que se presentan en el capítulo, en este módulo, y, y ver cuál es el más adecuado para una solución de un problema. También se verá cómo es posible combinar el principio de conservación de la energía, el método de impulso de cantidad de movimiento para resolver problemas que implican únicamente fuerzas conservativas, con excepción de la fase de corto impacto, durante la cual también debe tomarse en cuenta fuerzas impulsivas. Bueno, entonces empecemos. Si consideramos una fuerza F que actúa sobre una partícula A y podemos definir el trabajo de esta fuerza correspondiente al pequeño desplazamiento de R. Y esta cantidad es como el diferencial de U, que es la fuerza por el diferencial de desplazamiento. O también podemos recordar la definición de producto escalar de dos vectores y multiplicar esto por el coseno del ángulo entre ambos vectores, donde este ángulo alfa es el ángulo entre F y DR. El trabajo de F durante un desplazamiento finito desde A1 hasta A2, como pueden ver en la figura, denotado por U de 1 a 2, se obtiene al integrar esta ecuación, esta primera ecuación, a lo largo de la trayectoria escrita. Entonces se ve como la integral de en la tercera línea hay una integral, esta se refiere a eso. Pero digamos que para una fuerza definida por sus componentes rectangulares también podemos expresarlo de la forma que ustedes ven abajo. ¿Sí? Solo es poner la fuerza principal y sus componentes rectangulares funciona de igual manera. Bueno, el trabajo de un peso, del peso W específicamente, de un cuerpo cuando su centro de gravedad se mueve desde la altura Y1 a Y2, como pueden ver en la figura, se obtiene al sustituir Fx
igual a Fz igual a cero. ¿Sí? Las fuerzas hablando de componentes rectangulares, las fuerzas en X y Z serían cero y la fuerza en Y sería menos el peso negativo. Y si lo reemplazamos en la ecuación que vimos ahorita de la integración, podemos plantearlo aquí y ver que el trabajo sería menos la integral de y1 a y2 del peso integrado en dy. Es decir, el peso en y1 menos el peso en y2. Bueno, seguimos viendo el trabajo de la fuerza ejercida por un resorte. Trabajo de una fuerza F ejercida en un resorte sobre un cuerpo A durante un desplazamiento finito del cuerpo desde A1 eh, hasta A2. Podemos obtenerlo al escribir esto. Estamos también empleando, reemplazando la fuerza. Sabemos que la fuerza eh, va a ser igual a menos a kx y su trabajo será negativo. Por lo tanto, si lo desplazamos en la integral, será menos la integral de x1 a x2 de kx de x. O también un medio de cada x sub 1 al cuadrado menos un medio de cada x sub 2 al cuadrado. El trabajo de f es tanto positivo para cuando el resorte regresa a su formación no deformada o negativo cuando se está comprimiendo. Bueno, el trabajo gravitacional ejercido por una partícula de masa m localizada en un punto O sobre una partícula de masa m cuando la última se desplaza desde A1 hasta 2 se obtiene el recordar de la sección 1210 la expresión para la magnitud de F, el escribir esto. Y ya tenemos en claro la fórmula de la gravitación universal, que era la constante G por las masas sobre su radio al cuadrado, y ahora lo empleamos aquí para el trabajo de una fuerza gravitacional. Y solo estamos reemplazando la fuerza por las unidades de desplazamiento. Y como pueden ver, también funciona. Su integral va a ser igual a G a estas, a estas fuerzas, el resultante de estas fuerzas, en diferentes momentos. La energía cinética de una partícula de masa m que se mueve con velocidad p se define como esta cantidad escalar. Se denota por la letra t. Un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Bueno, de la segunda ley de Newton podemos deducir el principio del trabajo de la energía, el cual señala que la cinética de una partícula en un punto puede obtenerse sumando a su energía en el punto anterior el trabajo realizado durante el desplazamiento entre estos dos puntos por la fuerza ejercida sobre la partícula. Es decir, que en el tiempo uno si tomamos el tiempo, para un tiempo uno tenemos su energía cinética, eh, podemos hallar la energía cinética del tiempo 2 y a esta energía cinética le sumamos el trabajo ejercido entre ambos puntos. Bueno, el método del trabajo y de la energía simplifica la solución de muchos problemas que tienen que ver con fuerzas, desplazamientos y velocidades, ya que no requiere la determinación de aceleraciones. Además, podemos decir que solo incluye cantidades escalares y que las fuerzas no realizan trabajo no necesariamente considerable. Sin embargo, este método debe complementarse con la aplicación directa de la segunda ley de Newton para determinar una fuerza normal a la trayectoria de la partícula. Y bueno, también cabe resaltar pues, que ya tenemos el concepto de potencia y de eficiencia mecánica. Sabemos que la potencia va a ser igual a la fuerza por su velocidad, ¿sí? Y que la eficiencia mecánica es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y bien, cuando el trabajo de una fuerza es independiente de la trayectoria que se sigue, podemos afirmar que la fuerza es una fuerza conservativa y que su trabajo es igual al negativo del cambio de la energía potencial asociado con él. Es decir, que va a ser, el trabajo va a ser las energías potenciales restadas en dos momentos diferentes, B1 menos B2. Eh, a la derecha podemos ver las expresiones generales de energía potencial asociada con cada una de las fuerzas consideradas. Vimos gravedad, vimos gravitacional y vimos elástica ejercida por un resorte. Y se comportan de la casi de la misma manera que la energía cinética. O pues bueno, o pues por el trabajo ejercido, mejor dicho.
Al sustituir este primer U de uno con 2 con el principio del trabajo y la energía que habíamos visto anteriormente, podemos obtener esta ecuación de abajo que es T1 más B1 igual a T2 más B2. Este es el principio de la conservación de la energía, el cual establece que cuando una partícula se mueve bajo la acción de las fuerzas conservativas, la suma de sus energías cinética y potencial permanecerá constante, ¿sí? Es decir, que en cualquier momento va a ser igual. La aplicación de este principio facilita la solución de problemas que incluyen únicamente fuerzas conservativas. Y bueno, vamos a dedicar el método del impulso y la cantidad de movimiento y su aplicación a la solución de diversos tipos de problemas que implican el movimiento. La cantidad de movimiento lineal de una partícula la definimos anteriormente como el producto de la masa por la velocidad eh, y de la segunda ley de Newton, que es igual, que es la masa por la aceleración. Y podemos deducir su relación, que es esta que pueden ver, y está relacionada con el principio de trabajo y energía. Eh, MB1 y MB2 representan la cantidad de movimiento de la partícula en un tiempo T1 y en un tiempo T2 respectivamente, donde la integral define el impulso lineal de la fuerza durante el intervalo correspondiente. Por eso podemos escribirlo de esta forma, así como impulso. Expresa el principio del impulso y la cantidad de movimiento para una partícula. Cuando la partícula considerada está sujeta a varias fuerzas, es necesario usar la suma de los impulsos de esas fuerzas, es decir, esta sumatoria, ¿sí? Que va a ser igual a esto si le sumamos esto. Puesto que estas ecuaciones implican cantidades vectoriales, es necesario considerar por separado sus componentes X y Y cuando se aplica la solución de estos problemas. Y bueno, el método del impulso y la cantidad de movimiento es en particular efectivo en el estudio del movimiento impulsivo de una partícula cuando fuerzas muy grandes denominadas fuerzas impulsivas se aplican durante el intervalo de tiempo, que es muy corto, ya que este método implica los impulsos de las fuerzas más que las fuerzas mismas. Ignorando el impulso de toda fuerza no impulsiva, podemos escribir esto, ¿sí? Y en el caso del movimiento impulsivo de varias partículas al tiempo, podemos describirlo como sus sumatorias. Con el segundo término implica solo fuerzas externas impulsivas. En el caso particular en el que la suma de los impulsos de las fuerzas externas es cero, esta ecuación, la última que pueden ver, se reduce a que ambos momentos, ambos movimientos lineales, cantidad de movimiento lineal, serán iguales. Y esto es que la cantidad de movimiento total de las partículas se conserva. Y bueno, podemos considerar el impacto central de dos cuerpos que chocan. En el caso de un impacto central directo, el que pueden ver en la figura, los dos cuerpos que chocan, A y B, se mueven a lo largo de la línea de impacto con velocidades VA y BB, respectivamente. Podrían usarse dos ecuaciones para determinar sus velocidades VA y B', BA' y BB' después del impacto. Este prima significa las velocidades que adquieren estos cuerpos después de haber impactado. Bueno, la primera expresa la conservación de la cantidad de movimiento total de los dos cuerpos, que es la que pueden ver ahí. Es la suma de sus cantidades de movimiento lineal antes y después. Donde un signo positivo indica que la velocidad correspondiente está dirigida hacia la derecha, en tanto que la segunda relaciona las velocidades relativas de los dos cuerpos antes y después del impacto, que es la que pueden ver ahí. ¿Sí? Esta constante que pueden ver se conoce como coeficiente de restitución y su valor se encuentra entre 0 y 1 y depende en gran medida de los materiales implicados. Cuando este coeficiente sea 0, dice que el impacto es perfectamente plástico. Cuando es igual a 1, se afirma que es perfectamente elástico. Y bueno, en el caso, no siempre estos impactos van a ser directos. Y en el caso de un impacto central oblicuo, las velocidades de los cuerpos que chocan antes y después del impacto los podemos descomponer en sus componentes normales a lo largo de la línea de impacto y tangenciales a lo largo de la tangente común a las superficies de contacto, como pueden ver en la figura. Podemos observar que el componente tangencial de la velocidad de cada cuerpo permanece inequilibrado, en tanto que las componentes normales satisfacen ecuaciones similares a las anteriores, a las primeras, a estas que ya teníamos claras.
de cantidades de movimiento, conservación de cantidad de movimiento y coeficiente de restitución. Y podemos demostrar que, aunque este método se desarrolla para cuerpos que se mueven con libertad antes y después del impacto, es posible extenderlo al caso en el que uno o ambos de los cuerpos que chocan presentan restricciones en su movimiento. Y bueno, pues, ya con esto terminamos este módulo, pero cabe la pena destacar que analizamos las ventajas relativas de los tres métodos fundamentales que se presentaron. Y en el presente, esto es la segunda ley de Newton, es el primero, el trabajo y la energía es el segundo, y el impulso y la cantidad de movimiento es el tercero. ¿Sí? Se señala que el método del trabajo y la energía y el método del impulso y la cantidad de movimiento pueden combinarse para resolver problemas que implican una fase corta de impacto, donde las cuales las fuerzas impulsivas deben tomarse en cuenta. Y ahora bien, pasamos al siguiente tema, que es temas de partículas. Bueno, en este módulo estudiaremos el movimiento de sistemas de partículas. Esto es el movimiento de un gran número de partículas consideradas en conjunto. La primera parte de este módulo lo dedicaremos a sistemas consistentes en partículas bien definidas. La segunda consideraremos el movimiento de sistemas variables, esto es sistemas en los cuales se ganan o se pierden partículas de manera continua o en los cuales ocurren ambas situaciones de manera simultánea. Miraremos que la segunda ley de Newton se aplicará primero a cada partícula del sistema. Al definir la fuerza efectiva de una partícula como el producto de sus masas por sus aceleraciones respectivas, se demostrará que las fuerzas externas que actúan sobre estas partículas forman un sistema equivalente al sistema de las fuerzas efectivas. Esto es, ambos sistemas tienen la misma resultante, el movimiento resultante alrededor de cualquier punto dado. Se mostrará que esta resultante y el movimiento resultante de las fuerzas externas son iguales respectivamente. La razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal total a la cantidad de movimiento angular total de las partículas en el sistema. Definiremos el centro de masa del sistema de partículas y se describe su movimiento. En tanto, también analizaremos el movimiento de las partículas alrededor de su centro de masa, las condiciones bajo las cuales conserva la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento angular de un sistema de partículas. Las estudiaremos y los resultados obtenidos en esta sección se aplicarán a la solución de diversos problemas. Eh, Abordaremos la aplicación del principio de trabajo y energía en un sistema de partículas y se estudiará la aplicación del principio de impulso y la cantidad de movimiento. Estas partes también contienen también varios problemas de interés práctico. Hay que observar que si bien las deducciones dadas en la primera parte de este módulo se referirán a un sistema de partículas independientes, estas siguen siendo válidas cuando las partículas del sistema están conectadas rígidamente, y esto es cuando forman parte de un cuerpo rígido. De hecho, los resultados obtenidos aquí contienen los fundamentos del estudio de la cinética de los cuerpos rígidos que estudiaremos más adelante. También dedicaremos al estudio de sistemas variables de partículas. Se considerarán corrientes estacionarias de partículas como un chorro de agua guiado por una paleta o el flujo de aire que pasa por un motor de reacción. Se aprenderá a determinar la fuerza que ejerce la corriente sobre la pelota y el empuje desarrollado por el motor. Por último, se aprenderá cómo analizar los sistemas que ganan masa de manera continua al absorber partículas o que pierden masa al desechar partículas de manera continua. Entre las diversas aplicaciones prácticas de este análisis se encuentra la determinación del empuje desarrollado por un motor de cohete. Y bien, podemos definir la fuerza efectiva de una partícula eh, PI de un sistema dado como el producto MI de su masa y su aceleración con respecto al sistema de referencia newtoniano centrado en O. Podemos mostrar después el sistema de fuerzas externas que actúan sobre las partículas, el sistema de las fuerzas efectivas de las partículas son equivalentes, y esto es que ambos sistemas tienen la misma resultante y el mismo momento resultante alrededor de un punto, como podemos ver aquí, y estos son iguales. Por lo tanto, de ahí se refiere al número de partículas de las que estemos hablando, y por lo tanto estamos hablando de una sumatoria. Bueno, definir la cantidad de movimiento lineal y la cantidad de movimiento angular
alrededor de un punto del sistema de partículas, lo podemos definir de esta forma también. Esta es pues en general este módulo se refiere a la expresión de estos sistemas ya vistos en módulos anteriores como una sumatoria de varias partículas que están ejerciendo los mismos efectos y las mismas características. Por lo tanto, es necesario tenerlas en cuenta para ingresar a la temática de cuerpo rígido. Estas expresiones de cantidad de movimiento lineal y angular las podemos expresar después como la sumatoria de las fuerzas, que es igual a la derivada del movimiento lineal. La sumatoria de momentos es igual a la derivada del momento angular. Y se expresa que la resultante y el momento resultante alrededor de O de las fuerzas externas son respectivamente iguales a las tasas de cambio de las cantidades de movimiento lineal y de la cantidad de movimiento angular alrededor de O del sistema partícula. Bueno, también podemos definir el centro de masa del sistema partículas como el punto G, cuyo vector de posición R barra, que es el que vemos aquí, satisface esta ecuación, donde M representa la masa total y de las partículas. Al diferenciar dos veces ambos miembros de la ecuación con respecto a T, se obtienen las siguientes dos ecuaciones. Será- Serán las barras, o sea, los puntos centroidales. P barra y A barra representan respectivamente la velocidad y la aceleración del centro de masa. Al sustituir L punto, podemos obtener que al final vamos a llegar a la segunda ley de Newton, que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso será la aceleración del centro de masa. Podemos concluir que el centro de masa de un sistema de partículas se mueve como si la masa total del sistema y todas las fuerzas externas estuvieran conectadas en ese punto. Ahora bien, podemos considerar el movimiento de la partícula de un sistema con respecto a un sistema de referencia centroidal de X', Y', Z', unido al centro de masa G, como se puede ver en la figura, del sistema y en traslación con respecto al sistema de referencia newtoniano o X, Y, Z. Podemos definir la cantidad de movimiento angular del sistema alrededor de su centro de masa G como la suma de los momentos alrededor de G de las cantidades de movimiento MI, BI, las partículas que en su movimiento relativo al sistema de referencia X', Y', Z'. ¿Sí? Como pueden ver en la figura, cuando hablo de G, X, Y, Z, hablo de este eje de coordenadas negro, pero cuando hablo de X', Y', Z', hablo de este punto, este punto coordenado, que es relativo para el punto PI. También podemos advertir que el mismo resultado puede obtenerse considerando los momentos alrededor de G de las cantidades de movimiento de M y BI de las partículas de su movimiento, y por lo tanto podemos escribir esta ecuación. Y de ahí deducimos esta relación. Expresa que el movimiento resultante alrededor de G de las fuerzas externas es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular alrededor de G del sistema de partículas. Como veremos después, esta relación es fundamental para el estudio del movimiento de cuerpos rígidos. Cuando no actúan fuerzas externas sobre un sistema de partículas, que concluye a partir de las ecuaciones anteriores, que la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento angular del sistema se conservan. En los problemas en los que intervienen fuerzas centrales, la cantidad de movimiento angular del sistema alrededor del centro de fuerza también se conservará. Bien, la energía cinética de un sistema de partículas se define como la suma de energías cinéticas de las partículas. Eso es lo que podemos ver aquí. Estamos hablando de energía cinética como la suma de las energías de cada partícula. Y utilizando el sistema de referencia centroidal, que ya vimos en la anterior diapositiva, la figura, de la figura se advierte que la energía cinética del sistema también puede obtenerse al sumar la energía cinética centroidal asociada con el movimiento del centro de masa y la energía cinética del sistema en su movimiento relativo al sistema de referencia X', Y', y Z'. Lo podemos ver aquí. La primera parte es la del centro de masa y esta otra parte se refiere al movimiento relativo.
Y bien, el principio de trabajo de la energía también puede aplicarse a un sistema de partículas, así como a partículas individuales, y funciona de la misma manera que vimos en el módulo anterior. Eh, el trabajo U representa el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema, internas y externas. Si todas las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema son conservativas, también es posible determinar la energía potencial del sistema y escribir el principio de conservación de la energía para un sistema de partículas. Bien, podemos ver que el principio del impulso de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas se expresa gráficamente como podemos ver en esta figura. Se establece que las cantidades de movimiento en las partículas en el tiempo t1 y los impulsos de las fuerzas externas desde t1 hasta t2 forman un sistema de dos vectores equivalentes al sistema de cantidades de movimiento de las partículas en el tiempo t2. Si la fuerza si ninguna fuerza externa actúa sobre las partículas del sistema, los sistemas de cantidades de movimiento indicados en la primera figura y en la última figura son equivalentes. Tiene que la, ambos, las cantidades de movimiento en ambos momentos serán iguales y lo mismo con las cantidades de movimiento angulares, tanto lineales como angulares serán igual y se muestra la conservación de esto. Bueno, muchos problemas que implican el movimiento de sistemas de partículas pueden resolverse aplicando de manera simultánea el principio del impulso y la cantidad de movimiento y el principio de conservación de la energía, expresando que la cantidad de movimiento lineal, la cantidad de movimiento angular y la energía del sistema se conservan. Podemos notar que y considerar los sistemas variables de partículas. Primero, vamos a estudiar que una corriente estacionaria de partículas, como una corriente de agua desviada por una paleta fija o el flujo de aire a través de un motor de reacción. Al aplicar el principio de impulso y la cantidad de movimiento para un sistema S de partículas durante un intervalo delta T, al incluir las partículas que entran al sistema durante ese intervalo de tiempo y aquellas que dejan el sistema, podemos concluir que el sistema formado por la cantidad de movimiento de las partículas que entran entran por el sistema en el tiempo delta t, y los impulsos de las fuerzas ejercidas sobre este sistema durante ese tiempo es equivalente a la cantidad de movimiento de las partículas que salen de ese sistema en el mismo tiempo. Y al igualar las componentes X, las componentes Y y los momentos alrededor de un punto fijo de los vectores que intervienen, se podrían obtener hasta tres ecuaciones en las que se pueden resolver las incógnitas deseadas. De este resultado sería posible obtener estas expresiones que pueden ver aquí a la resultante de las fuerzas ejercidas sobre S. Eh, Resulta que esta es la derivada de la masa por el tiempo y la diferencia de sus velocidades. Eh, esta diferencia representa la diferencia entre los vectores y esta derivada representa el gasto de la masa de la corriente. Y bueno, considerando a continuación un sistema de partículas que gana masa al absorber partículas de manera continua, que pierde masa al expulsar partículas continuamente, como en el caso de un cohete, se aplica el principio del impulso de la cantidad de movimiento al sistema durante el intervalo de tiempo pequeño, delta t, teniendo cuidado de incluir partículas ganadas o perdidas durante ese intervalo de tiempo. También se advierte que la acción sobre un sistema de partículas que está absorbiendo es equivalente a un empuje, que es P igual a este gasto de masa por la corriente por U. Este derivada es la tasa a la cual se está absorbiendo la masa y este vector U es la velocidad de partículas relativa al sistema. En el caso de partículas que estén siendo expulsadas, esta tasa es negativa y el empuje se ejerce en una dirección opuesta a aquel en el cual las partículas están siendo expulsadas. Y bueno, pasamos al siguiente módulo que ya significa que ya terminamos la parte de partícula. Ya tenemos más que todo a a la cinemática de cuerpo rígido. Bien, en este módulo consideraremos la cinemática de cuerpo rígido. Se investigan las relaciones existentes entre el tiempo, las posiciones, las velocidades, las aceleraciones de las diferentes partículas que forman un cuerpo rígido. Como se verá, los diferentes tipos de movimiento de cuerpo rígido pueden agruparse de manera conveniente en la forma que sigue.
Primero, la traslación. Se afirma que un movimiento será de traslación si toda línea recta dentro del cuerpo mantiene la misma dirección durante el movimiento. También puede observarse que en la traslación todas las partículas que constituyen el cuerpo se mueven a lo largo de la trayectoria paralela. Si estas trayectorias son líneas rectas, se afirma que el movimiento es una traslación rectilínea, como pueden ver en la primera figura, la superior izquierda. Si las trayectorias son líneas curvas, el movimiento es una traslación curvilínea, como es el que le sigue ahí abajo. Bueno, también está la rotación alrededor de un eje fijo. En este movimiento, las partículas que forman el cuerpo rígido se mueven en planos paralelos a lo largo del círculo, cerrados sobre el mismo eje, como podemos ver en esta figura acá. Y este eje, llamado eje de rotación interseca, el cuerpo rígido, las partículas localizadas sobre el eje tienen velocidad cero y aceleración cero. Y bueno, la rotación no debe confundirse con ciertos tipos de traslación curvilínea, como son los que vemos aquí. Eh, por ejemplo, esta placa que se muestra en esta primera parte, la parte A, es una traslación curvilínea con todas sus partículas moviéndose a lo largo de círculos paralelos, mientras que la placa que se muestra es una rotación, con todas sus partículas moviéndose a lo largo de círculos concéntricos. Bueno, en el primer caso, cualquier línea recta dibujada sobre la placa mantendrá la misma dirección, mientras que el segundo caso, el punto O que pueden ver ahí permanece fijo. Como cada partícula se mueve en un plano determinado, se afirma que la rotación del cuerpo alrededor de un eje fijo es un movimiento plano. Y bueno, el movimiento plano general, hay muchos otros tipos de movimiento plano, los movimientos en los cuales todas las partículas del cuerpo se mueven en planos paralelos. Cualquier movimiento plano que no es ni una rotación ni una traslación se conoce como un movimiento plano general. Y aquí, pues, en esta primera figura que pueden ver aquí, podemos dar dos ejemplos de un plano general. El otro es un movimiento alrededor de un punto fijo, movimiento tridimensional de un cuerpo rígido unido al punto fijo, por ejemplo, el movimiento de un trompo sobre un piso rugoso, como podemos ver ahí en la figura, se conoce como un movimiento alrededor de un punto fijo. Y bueno, por último, el movimiento general. Cualquier movimiento de un cuerpo rígido que no entra en ninguna de las categorías anteriores puede considerar un movimiento general. Eh, Después de un breve análisis eh, del movimiento de traslación, consideraremos la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Definiremos términos como velocidad angular y la aceleración angular de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Y aprenderá a expresar la velocidad y la aceleración de un punto dado del cuerpo en términos de su vector de posición, la velocidad angular y la aceleración angular del cuerpo. Eh, También dedicaremos al estudio del movimiento plano general de un cuerpo rígido, su aplicación al análisis de mecanismos tales como engranes, bielas, eslabones, conectados por medios de pasadores. Al descomponer el movimiento plano de una placa en una traslación y una rotación, se expresará la velocidad de un punto B de la placa como la suma de la velocidad de un punto de referencia A y la velocidad B relativa al sistema de referencia que se traslada con A. Esto es que se mueve con A pero no gira. El mismo planteamiento se utiliza posteriormente para expresar la aceleración de B en términos de la aceleración de A y la aceleración de B relativa a un sistema de referencia que se traslada con A. Un método alternativo para el análisis de velocidades en movimientos planos basado en el concepto de centro instantáneo de rotación proporcionaremos también. Pues otro método de análisis basado en el uso de expresiones paramétricas para las coordenadas de un punto dado, empezaremos más adelante. Y el movimiento de una partícula relativo a un sistema de referencia en rotación, el concepto de aceleración de Coriolis, los estudiaremos más adelante, y los resultados que obtienen se aplicarán al análisis de movimiento plano de mecanismos que contienen partes que se deslizan entre sí. De resto, lo dedicaremos al análisis de movimiento en tres dimensiones de un cuerpo rígido, a saber el movimiento de un cuerpo rígido como un punto fijo y el movimiento general de un cuerpo rígido. Eh, Dejaremos un sistema de referencia fijo, un sistema de referencia de traslación, para realizar este tipo de análisis. Y consideraremos el movimiento del cuerpo relativo al sistema de referencia de traslación a un sistema de referencia en movimiento general. Se resolverá a usar el concepto de aceleración de Coriolis.
Bueno, primero, pues antes que nada, pues obviamente considerar la traducción de un cuerpo rígido y observar que en un movimiento de este tipo todos los puntos de un cuerpo tienen la misma velocidad, la misma aceleración y constante de y eso ya lo habíamos hablado. Pero ahora, pues sí, vamos a hablar del cuerpo rígido en rotación alrededor de un eje fijo. Y la posición del cuerpo se define mediante el ángulo θ, lo pueden ver en la gráfica de la línea P dibujada del eje de rotación hasta el punto P del cuerpo, formando un plano fijo. Podemos encontrar que la magnitud de la velocidad de P es la derivada, de este vector S sobre el tiempo. Y este teta punto se refiere a la derivada respecto al tiempo del ángulo. Creo que podemos expresar esta velocidad P eh, como en unidades vectoriales, es decir, el producto pues, de esto, y donde el vector omega, que ustedes pueden ver aquí, está ubicado en K. Em, y este omega se dirige a lo largo del eje de rotación fijo y en especial representa la velocidad angular del cuerpo y se denota por alfa, eh, la derivada de este omega con respecto al tiempo de la velocidad angular, pues, expresaremos de esta forma. ¿Sí? Digo que estamos derivando frente a una derivada. ¿Sí? Sería de esta forma. Y para recordar que en magnitud de dirección este alfa estará ubicado en el eje Z. Corresponderá a la derivada primera de la velocidad angular y a la derivada segunda del ángulo en sí. Y pues lo denominamos aceleración angular del cuerpo y está dirigida a lo largo del eje de rotación fijo. Bueno, después podemos considerar el movimiento de una placa representativa ubicada en un plano perpendicular al eje de rotación del cuerpo, puesto que la velocidad angular es perpendicular a la placa, la velocidad de un punto P de la placa, la expresamos según esta ecuación, donde B está contenida en el plano de la placa. Al sustituir este omega por omega k y el alfa por alfa k, vamos a encontrar que la aceleración de P podría descomponerse a las componentes tangenciales y normales, como podemos ver aquí. Aceleración tangencial, aceleración normal en términos de vectores y sus magnitudes respectivas. Bueno, al recordar estas ecuaciones anteriores que acabamos de ver, vamos a obtener las siguientes expresiones para velocidad angular, la aceleración angular de la placa, ¿sí? Que es omega como la tasa de cambio del ángulo del tiempo, alfa como la tasa de cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo, la derivada doble del ángulo, ahí está mal, es el ángulo z con respecto al tiempo, es la derivada doble. Y si empezamos a jugar con eso, podemos darnos cuenta que la velocidad angular es igual a la velocidad angular por el cambio de la velocidad angular con respecto a su ángulo. Esas expresiones son muy similares a las que obtuvimos al inicio de la estudiodinámica para el movimiento rectilíneo de una partícula. Los casos particulares de rotación se encuentran con frecuencia, rotación uniforme y rotación uniforme acelerada. Los problemas en los que interviene cualquiera de estos movimientos se pueden resolver utilizando ecuaciones similares a las que se emplearon anteriormente. Es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de una partícula, pero de donde X, V y A se sustituyen por teta, omega y alfa, respectivamente. Vamos a verlos acá. El movimiento plano, el movimiento plano más general de una placa rígida puede considerarse como la suma de una traslación y una rotación. Por ejemplo, es posible suponer que la placa se muestra en esta figura anterior también eh, trasladada con el punto A, mientras gira de manera simultánea alrededor de A. Se concluye que la velocidad de cualquier punto B de esta placa puede expresarse como su velocidad relativa, que es la que vemos aquí. ¿Sí? Eh, donde pues, A es la velocidad absoluta de A y de B con respecto a A es la velocidad relativa de B con respecto a A, o de manera más precisa con respecto a los ejes X' y Y' que se trasladan con A, denotando mediante R de B con respecto a, pueden verlo aquí,
vector de posición relativo de A. Podemos resaltarlos como un vector producto de un producto vectorial con su respectiva magnitud aquí. Esta ecuación, la ecuación fundamental del movimiento relativo que pueden ver aquí, relaciona las velocidades absolutas de los puntos de B y la velocidad relativa de B con respecto a, expresado de forma de un diagrama vectorial y se utiliza para resolver problemas que implican el movimiento de diversos tipos de mecanismos. Bueno, otro planteamiento para la solución de problemas en los que intervienen las velocidades de los puntos de una placa rígida en un movimiento plano se presenta aquí y se usan los problemas resueltos. Está basado en la determinación del centro instantáneo de rotación de la placa. Este punto C, pueden ver aquí, se refiere al centro instantáneo de rotación y pues se utiliza más que todo para saber los diferentes puntos puestos. Entonces, hay en el centro instantáneo de rotación cualquier valor será cero. Bueno, eh, el hecho de que sea posible considerar a cualquier movimiento de una placa rígida como la suma de una traslación de la placa con un punto de referencia A y una rotación alrededor de A, vamos a utilizar y referirnos a la cuestión anterior del movimiento relativo y aplicar las aceleraciones, como lo hacíamos con partículas. ¿Sí? Eh, y podemos pues, hacerlo como si fuera que la aceleración de B será igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto a A, donde esta aceleración relativa consiste en una componente normal de magnitud R omega cuadrado dirigida hacia A y una componente tangencial de magnitud R por alfa perpendicular a la línea AB. Eh, Esto se puede ver aquí en este diagrama. Podemos descomponer al mismo tiempo esta componente relativa a coordenadas tangenciales y normales. La relación fundamental se expresa en términos de diagramas vectoriales, ecuaciones vectoriales, y se emplea para determinar las aceleraciones de puntos determinados de diversos mecanismos. Debe señalarse que el centro de rotación instantáneo que se considera anteriormente no puede utilizarse para determinar aceleraciones, puesto que en ese punto general no tiene aceleración. Por eso les digo que todo en ese punto es cero. Es decir, entonces por eso es muy útil con respecto a los cálculos de velocidades. En el caso de ciertos mecanismos es posible expresar las coordenadas X y Y de todos los puntos importantes del mecanismo por medio de expresiones analíticas simples que contienen un solo parámetro eh, y los componentes de la velocidad absoluta y la aceleración de un punto dado se pueden entonces diferenciar dos veces respecto al tiempo las coordenadas X y Y de ese punto. Y bueno, si bien la razón de cambio, eh, bueno, si la razón de cambio de un vector es la misma con respecto a un sistema de referencia fijo, en un sistema en traslación, la razón de cambio de un vector con respecto a un sistema de referencia en rotación es diferente. Por lo tanto, para estudiar el movimiento de una partícula relativa al sistema de referencia en rotación, primero tenemos que comparar las razones de cambio del vector general Q, que es el que pueden ver ahí en la gráfica en la ecuación, con respecto a un sistema de referencia fijo o X, Y, Z, y a un sistema de referencia o X minúscula, Y minúscula, Z minúscula en rotación con una velocidad angular de omega mayúscula, lo que pueden ver aquí, y en ese orden de ideas obtenemos esta relación fundamental, ¿sí? Y se concluye que la razón de cambio del vector Q con respecto a un sistema de referencia fijo o mayúscula, X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, eh, consta de dos partes. ¿Sí? La primera parte representa la razón de cambio de Q con respecto al sistema de referencia rotatorio O mayúscula, X minúscula, Y minúscula, Z minúscula. Y la segunda parte, el producto vectorial del vector Q con respecto a la velocidad angular omega mayúscula, que se induce por la rotación del sistema de referencia o X minúscula, Y minúscula, Z minúscula. Y bueno, eh, esta parte podemos dedicarle al estudio cinemático en dos dimensiones de una partícula, moviéndose con respecto a un sistema de referencia en rotación con una velocidad angular alrededor de un eje fijo. Y podemos encontrar que la velocidad absoluta
del punto P, pueden ver en la figura, podría expresarse como esta velocidad, que es la velocidad absoluta de la partícula P, era igual a la velocidad del punto P', y el sistema de referencia en movimiento a este valor coincide con P. Y la velocidad relativa del sistema de referencia en movimiento. Lo mismo, puede observar que la misma expresión para la velocidad de P se obtiene si el sistema de referencia está en traslación en vez de en rotación. Sin embargo, cuando el sistema de referencia está en rotación, se encuentra que la expresión para la aceleración de P contiene el término adicional AC, denominado aceleración complementaria o aceleración de Coriolis. Y lo podemos escribir de esta forma. Y está sumando el término AC. Entonces, AP es la aceleración absoluta de la partícula P. AP' es la aceleración del punto P' del sistema de referencia de movimiento, eh, coincide con P. Y AP relativo, que es la aceleración de P relativa al sistema de referencia de movimiento. Esta aceleración AC, o también llamada aceleración complementaria de Coriolis, igual a dos veces la velocidad de mayúscula de omega vectorial con la relación eh, de este radio, la tasa de cambio de este radio con respecto al eje o X, X minúscula Y minúscula también, para hacerlo más fácil, pues, para no complicarnos tanto con este eh, término, también podemos decir que es dos veces el producto vectorial entre la velocidad angular y la velocidad relativa absoluta del sistema, relativa del sistema. Puesto que estos dos términos vectoriales son perpendiculares entre sí, en el caso de movimiento plano, o sea que la aceleración de Colorís tiene una magnitud que es solo la multiplicación de estas, que apunta en la dirección obtenida al girar el vector de 90 grados en el sentido de rotación del sistema de referencia de movimiento. Es posible utilizar estas fórmulas para analizar el movimiento de mecanismos que contienen partes que se deslizan una sobre otra. Y bueno, para terminar, es importante resaltar que las mismas ecuaciones que empezamos a usar, tanto relativas como, como las derivadas, en general las que estamos usando para para partículas, también podemos emplearlas para cuerpos rígidos. ¿Sí? Solo es cambiar algunas cosas y agregar otras, como es el caso de la aceleración de corriente. Pero en general es bastante cercano, eh, siempre tomando en cuenta y teniendo cuidado con algunos valores. ¿Sí? No, pues bueno, con esto acabamos la clase del día de hoy. No nos demoramos bastante. Y bueno, si tienen alguna duda o algo pueden comentarlo en el chat. Mientras, pues para los que llegaron después de que empecé y envié el formulario, lo vuelvo a enviar. Y al mismo tiempo envío el link del canal de YouTube donde estamos subiendo todos estos videos para que también los tengan en cuenta, si quieren pegar una repasada o ver otros videos de otras cosas que también estamos haciendo. Y bueno, eh, cualquier cosa, si no pueden escribir por este chat y también desean como responder alguna duda, pueden escribirlo por el comité de enseñanza@gmail.com, o también, como les digo, seguirnos por el canal de YouTube. Bueno, mientras tanto, pues va a destacar, como siempre lo hago, pues este curso se hace dentro del comité de enseñanza, es parte de los proyectos propuestos por RAS Colombia en el marco de la crisis global de salud por el COVID-19. Pueden participar como docentes si tienen alguna experiencia trabajando en algunos cursos y están dispuestos a dictarlos, pueden escribirnos y con mucho gusto podemos hablar y pues gestionar estos cursos que quieran dictar. O si quieren seguir aprendiendo estas clases, pues pueden estar pendientes. Ya a partir de mañana empezaremos la publicidad para el segundo ciclo, dado que ya terminamos toda esta semana. eh, Empezaremos la publicidad del segundo ciclo con dos clases principales que serán introducción a hidráulica e introducción a Firebase para bases de datos. Eh, bueno, para destacar que el mañana será nuestra última clase de introducción a la mecánica. Eh, Terminaremos pues todo esto, adelantamos bastantes temas, pero igual pues la idea es terminar esto. En general ya fueron 7 clases
y lo que significa que para obtener la certificación de este curso tienen que haber asistido al menos al 80% de este, es decir, a 6 de estas 7 clases. Eh, bueno, el día de mañana terminaremos todo, veremos movimientos en cuerpos rígidos, tanto para 2 dimensiones como para tres, y por último un poquito de vibraciones mecánicas. Eh, y listo. Pues con esto pues terminamos el día de hoy. Si tienen alguna duda, comentarios, sugerencias, pues no duden en escribirnos, que nosotros tenemos en cuenta. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.